Hola muchachos, buenos días. ¿Me oyen bien? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí, buenos días para todos. Y bueno, quería saber cómo les fue con el taller de MATLAB. ¿Qué tal estaba? ¿Qué inconvenientes tuvieron? Buenos días, profe. Estaba bien. Trabajable, bastante trabajable. Sí, Sí. sobre todo los que no habían trabajado con MATLAB, ¿qué les pareció? ¿Algún punto que les haya dado más problemas que los otros? ¿O en general estuvo bien? No, en general estuvo bien. Bien, perfecto. Entonces, la verdad no he entrado a mirar quiénes hayan entregado ni qué entregaron. Entonces, si de pronto alguien tuvo algún problema, pues me avisa y ahí ajustamos pues cualquier inconveniente. ¿Listo? Bueno, antes de iniciar, les iba a compartir, pues les iba a mostrar. Y bueno, ya en la carpeta en Drive, que ya les había compartido, en este archivo en Excel, bueno, esta hoja de cálculo, y ya les compartí pues el enlace a las dos clases que hemos tenido, la primera clase que fue la introducción y la segunda clase que fue lo que trabajamos o lo que empezamos a hablar de MATLAB. ¿Listo? Entonces, si de pronto, bueno, no creo que sea tan necesario, por lo menos con estas dos clases, pero de aquí en adelante pues puede que sí, si necesitan consultarla, las clases pues pueden entrar a la carpeta en Drive y allí pues buscan el correspondiente enlace de la clase que necesitan. ¿Listo? Listo. Bien, entonces vamos a comenzar pues, con la clase del día de hoy. Voy a cerrar el video para poder pues aprovechar mejor el ancho de banda. Bien, entonces, bueno, como les decía, vamos a iniciar lo que corresponde al tema de hoy y pues en particular de lo que vamos a hablar es de el primer módulo que se denomina error y aritmética de computador y hoy un tema muy puntual que corresponde a la representación numérica. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar como tal hablando de la representación numérica, es importante tener en cuenta algunas cosas de los métodos numéricos. Bien, entonces, no recuerdo si nosotros lo definimos en la primera clase, pero los métodos numéricos son algoritmos que nos permiten obtener soluciones a problemas, pero soluciones numéricas, ¿sí? Entonces, en este caso nos olvidamos de las ecuaciones complejas, de pronto a veces un poco de la matemática simbólica y nos concentramos más en el tema de los números como tal, ¿sí? ¿Por qué aplicamos un método numérico o por qué buscar una solución numérica? Entonces, tenemos dos razones. Una, porque definitivamente no existe una solución analítica
o porque a pesar de que existe, es muy difícil de hallar, o bueno, es más difícil de hallar la solución analítica que una aproximación numérica, o dependiendo del contexto puede que esto no sea práctico. Bien, entonces digamos que en esa línea o en ese orden de ideas es que nos vamos a estar enfocando cuando estemos hablando de métodos numéricos. Bien, me parece que la conexión es inestable, entonces repito, si en algún momento se corta o no se entiende, me avisan. Sí, profe, se le está cortando bastante la voz. Déjenme revisar por acá a ver si... Bueno, aparentemente aquí todo está funcionando bien. Bueno, si se sigue cortando, me avisan y repito pues lo que he dicho. O si en algún momento no se entendió, pues decía, en esta parte hablaba de que utilizamos métodos numéricos en dos circunstancias. Cuando no tenemos solución analítica o cuando la que existe es muy compleja o de pronto es muy poco práctico aplicarla, ¿sí? Es muy poco práctico encontrarla y es preferible una solución aproximada numérica de bajo costo que una solución analítica que puede ser muy difícil de hallar en determinadas circunstancias. Entonces, si lo que queremos es minimizar costos, los métodos numéricos deben cumplir ciertas características. En primer lugar, deben ser prácticos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, habla de que el costo computacional que nos requiere implementar un método numérico debe ser pues bastante bajo, porque si no, no tiene sentido que lo pongamos a competir con una hipotética solución analítica. Obviamente, debe guardar cierta precisión, no tiene tampoco sentido que por más que sea un método eficiente, un método rápido, pues la respuesta no se acerque o esté bastante distante del valor real. Y pues bueno, de todas maneras, no hay que olvidar que es una aproximación, por lo tanto va a existir un error, y si bien no siempre vamos a poder calcularlo, sí es importante que tengamos por lo menos una manera de estimarlo que es diferente, ¿sí? Entonces es una apreciación o una idea que tenemos sobre el error, pero a partir del mismo método, ¿listo? Entonces, digamos que en este módulo nos vamos a enfocar un poco en el error, o digamos, la parte más importante va a ser precisamente esta, la parte del error. Pero antes de llegar al error, tenemos que reconocer que, digamos que la fuente o una de las principales fuentes de error viene en la forma en la que nosotros operamos, almacenamos o representamos los números. De allí que la primera parte tiene que ver con lo que denominamos representación numérica. Bien. Listo. Entonces, cuando hablamos de representación numérica, esto es lo primero que se nos viene a la mente, ¿sí? Entonces, es el sistema decimal, que es con el que estamos acostumbrados a trabajar, en donde, por supuesto, la base es 10, y los dígitos que nosotros conocemos, pues son del 0 al 9, ¿sí? Con estos dígitos, nosotros podemos representar cualquier cantidad. ¿Cómo representamos esa cantidad o esas cantidades a partir de los dígitos? Entonces, por sí solos, los dígitos ya me representan una cantidad. Entonces, el 0 me representa nada, el 1 me representa pues una unidad y así sucesivamente. Cuando llegamos a 9 y pasamos a la siguiente cantidad que sería 10, empezamos a hacer combinaciones de esos dígitos, ¿sí? Entonces, el 10 es una combinación entre el 1 y el 0, luego el 11 viene una combinación del 1 y 1, y así sucesivamente. Entonces, para
establecer esas combinaciones existen unas reglas que corresponden a los pesos, ¿sí? A unos pesos ponderados de cada número de acuerdo al orden en el que nosotros lo utilicemos. Entonces, de aquí que, por ejemplo, si tenemos unos números ordenados en cierta posición, nosotros podemos darle a cada uno de ellos un valor específico. En este caso, tenemos este número 312,45. Fíjense que aquí ya aparece otro concepto que es el de la coma, que me separa otras dos partes, que son la parte entera y la parte fraccionaria, y es un punto de referencia. Entonces, cuando tenemos la coma como punto de referencia, el número que está a la izquierda corresponde a las unidades, que es simplemente el numerito por sí solo. A la izquierda vamos aumentando en cantidad, entonces hablamos de que ahora tenemos un grupo de 10, por eso acá tenemos 10 a la 1, y acá tenemos 3 grupos de 10 a la 2, es decir, 3 grupos de 100. Entonces, esa representación a partir de pesos ponderados es la que nos permite, pues, representar cualquier cantidad numérica, teniendo como base el número 10 o un conjunto de 10 valores, ¿sí? Que son representados con los dígitos del 0 al 9. Entonces, esa representación, digamos que si modificamos la base, o mejor, para cualquier base, podemos hablar de una representación estándar en donde representamos un signo, una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, si nosotros cambiamos de sistema numérico, por ejemplo, si vamos al sistema binario, si vamos a un sistema hexadecimal o a un sistema octal, podemos encontrar esta representación a pesar de que la base sea diferente. Entonces, si tenemos una base 2, entonces en el caso del sistema binario, de la misma manera podemos representar el signo, una parte entera que ahora pues va a estar representado por los dígitos 0 y 1, y una parte fraccionaria que también solo va a poder contener ceros y 1. Si pasamos a un sistema hexadecimal, este pues corresponde a un sistema en base 16, vamos a tener acá los números o los dígitos que conocemos del 0 al 9 y unos símbolos adicionales que son las letras de la A a la F, que me van a representar las cantidades de la 10 hasta la 15, ¿sí? Entonces de 0 a 15 serían nuestros símbolos representados en la base hexadecimal, pero la estructura mantiene esta representación estándar de un signo, una parte entera y una parte fraccionaria. Ahora, existen otros sistemas como la representación o como el sistema romano, en donde los símbolos ya no necesariamente no cumplen esta estructura. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a representar un número romano, el hecho de que yo ponga este número a la izquierda, este símbolo a la izquierda, y este símbolo a la derecha, lo hace diferente. Voy a poner aquí el símbolo, de poner el 1 y el 5 acá, ¿sí? Entonces, aquí ya no estamos teniendo esta misma representación estándar de una parte entera, una parte fraccionaria, y que los símbolos, de acuerdo a su ubicación, me den una ponderación, sino que es un sistema completamente diferente. Nosotros nos vamos a enfocar en estos de arriba, en los que nos permiten esta representación estándar con una parte entera, una parte fraccionaria y un signo. ¿Listo?
¿Eso para qué nos va a servir? Para llegar a una representación, que es la representación en punto flotante, donde podemos expresar el número de cualquier número, bueno, cualquiera entre comillas, de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a expresar un número como una parte fraccionaria que corresponde bueno, a un término que se denomina mantisa, va a estar acá en esta parte, ¿sí? Una base y un exponente que corresponde a un número entero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este número, 451,45, y si nosotros podemos representarlo en una estructura de esta forma, con un número acá, que es un número fraccionario, y una base y un exponente entero, podemos llevarlo, por ejemplo, a esta forma, ¿sí? 0,45145 por 10 a la 3. Sin embargo, si no establecemos unas reglas, ese número también lo vamos a poder representar, perdón. Ese número también lo vamos a poder representar de otras formas. Por ejemplo, este es el original, entonces si corro la coma un lugar hacia la izquierda, se me modifica el exponente. Entonces, hay muchas maneras de establecer esta representación y por eso se denomina punto flotante, porque es el punto o la coma la que se mueve dentro del número. Eso nos deja aquí la cantidad que denominamos mantisa como un número fraccionario y tomando como referencia la base del sistema que estamos trabajando, vamos a poder modificar de acuerdo al exponente entero la representación de la cantidad que tenemos acá. Bien, entonces, como les decía, si nosotros no establecemos unas reglas, este número lo podemos representar de diferentes formas. De hecho, estas dos representaciones son equivalentes. Y entonces, para establecer una convención, entonces es que aparece la representación en punto flotante normalizada. Bien. Tenemos la misma estructura, el signo y el número, solo que ahora ese número corresponde a una mantisa y un exponente, pero aquí cuando hablamos de una notación normalizada, tenemos que un solo dígito acá está dentro de la parte entera. El resto de cifras aparecen en la parte fraccionaria. Y lo que hacemos entonces para representar cualquier cantidad es modificar el valor del exponente, que por supuesto puede tener signo positivo o negativo. Entonces seguramente ustedes conocen esta representación también como notación científica, ¿sí? En donde solamente un dígito diferente de 0 aparece aquí antes del punto decimal. El resto de cifras se corren después de la coma y hacemos el ajuste correspondiente en el exponente que aparece en esta parte de la representación numérica. ¿Qué ventajas tiene esto? Que podemos representar de igual manera, o digamos de manera comparable, números demasiado grandes o números demasiado pequeños, ya que esta estructura va a ser similar para todos los números y el orden va a estar determinado
por el número que aparece acá en el exponente. El sistema binario tiene también su representación en punto flotante normalizada, y como solo tenemos un símbolo o un dígito diferente de 0, que es el 1, ya sabemos que el número que va a ir aquí es el 1, ¿sí? Los demás bits, que pueden ser unos o ceros, aparecen después de la coma, y la estructura se mantiene, solo que ahora la base es el número 2, ¿sí? Que corresponde a la representación binaria. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este número 1,101 por 2 a la 2, que, bien, si lo miramos, antes de convertirlo a decimal, si lo miramos, perdón. Si lo devolvemos a su forma, digamos, común, podríamos hablar de que es este número, ¿sí? Este 2 que aparece aquí arriba me corresponde al número de elementos de los cuales se modificó la coma. Entonces, si yo tengo aquí un 2 a la 2 y voy a retornar, entonces corro la coma, 1 y 2 lugares, perdón, esto es realmente 1, 1, 0, 1, ¿sí? Y en la medida en la que yo muevo la coma, voy ajustando el valor del exponente. Cuando me quedo con 2 a la 0, o con la base a la 0, pues finalmente es el número 1, y por lo tanto aquí no, digamos que omito esa escritura. Y si buscamos el valor de este número, entonces Una ¿sí? pregunta. ¿Sí? Digamos, y si el ejemplo digamos, sería no 101, sino 220, ¿también sería lo mismo? ¿No importa? Bien, aquí estamos trabajando ya en la base binaria. Entonces, este ejemplo está en la base binaria, por lo tanto, pues ese 220 tendría una representación en el sistema binario a punta de unos y ceros. ¿Sí? Entonces, A unos y ceros. Obligatoriamente debe que tener el 1. Aló. sí. Sí. O sea, sí. Entonces, es que, bueno, de pronto me faltó aquí un ejemplo para la parte decimal. Vamos a poner aquí un ejemplo para la parte decimal. Vamos a ver. Digamos que tenemos ese 220 que menciona. ¿Listo? Esto estamos hablando ahora en base 10. Acá. Para llevarlo a esta representación normalizada, lo que hacemos es mover la coma, que si no aparece, pues sabemos que está acá. Tantos lugares como sea conveniente para que el número me quede de esta forma. Un solo dígito en la parte entera y el resto de números en la parte fraccionaria. ¿Cómo ajusto ese movimiento de la coma? Con la base y el exponente correspondiente. Profe, En este una caso pregunta. sería 2. ¿Sí? Si tuviéramos, por ejemplo, ya un número
un número, ¿cómo le explico? Menor a 1, que ya sería pues 0, tanto. Ahí ese también lo podríamos convertir a A un esta elevado, porque representación, pues ya ahí sí, tiene una parte entera que es 0 y el resto están en fraccionarios. correcto. De hecho, sí, pues digamos que tenemos, vamos a poner aquí otro ejemplo con un número precisamente que sea menor que 1. Digamos que tenemos un 0.056. ¿Sí? Entonces, para llevarlo a esta representación normalizada, fíjense que ese dígito que está en la parte entera debe ser diferente de 0. Entonces tendríamos que mover la coma ahora hacia la derecha, 1 y 2 lugares. Y tendríamos 5,6 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Okay. Claro, digamos que nosotros también podríamos representarlo como 0.56 por 10 a la menos 1. Sería correcto, pero no estaría dentro de esta representación normalizada. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que buscamos con esta parte de normalizada y donde hacemos énfasis en esto, un solo dígito que es diferente de 0, es que todos los números los podemos representar de esta forma. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos estos dos números que en magnitud, o bueno, en orden, casi que tienen una diferencia de 10.000 veces, 4 ceros, pero aquí los podemos representar como un número de una sola cifra entera y el resto de números decimales, y lo que nos marca la principal diferencia es el orden que está aquí en el exponente. ¿Sí? Entonces es lo mismo que lo que de pronto algunos de ustedes conocen como la notación científica, donde buscamos llevar el número siempre a esta forma. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el sistema binario? La estructura que tenemos es la misma. ¿Sí? Signo y signo, mantisa y exponente y exponente. Mantisa es el número que queda acá, exponente es el número que acompaña a la base. En el sistema binario, si mantenemos la misma regla de que el dígito es diferente de 0, el dígito que está en la parte entera, entonces el único dígito diferente de 0 en la base binaria es 1. Entonces si tenemos este número, vamos a hacer el ejemplo al revés mejor. Este número, 110,1 o 110,1, eso está en base binaria, entonces vamos a ponerlo acá. Ese simbolito que me diga que está en base binaria. Para llevarlo a esta representación normalizada en punto flotante, muevo la coma. Vamos a ponerle, bueno, dejémoslo así, porque coincida con el de arriba. 1, ¿sí? Muevo la cifra, la coma 2 lugares, entonces me queda acá. Escribo los otros números en el mismo orden y tengo que compensar ese movimiento, pero ese movimiento ahora está en base 2. ¿Por qué? Porque estoy en sistema binario. Entonces, como moví la coma 2 lugares hacia la izquierda, le agrego el 2 positivo como exponente. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Sí, digamos que ahora tenemos un número distinto. Es 0.0000000.
0,0000010. Incluso podemos ponerle otros 2 ceros más aquí. Sigue siendo un número binario y queremos llevarlo a esa representación. Vamos a ponerle un 1 aquí al final para que no quede solo un 1. ¿Listo? Vamos a llevarlo a la representación normalizada. Entonces, lo que hacemos es buscar ese primer 1 y escribiríamos el número entonces que sale a partir de ese primer 1, ¿sí? Que serían estos 3. 1, 0, 1. Ponemos la coma después del primer 1 y tenemos que ajustar ahora el valor del exponente. ¿Cómo sabemos ese valor del exponente? Bueno, miramos acá. La coma está en este lugar. Voy a moverme una, fíjense en el cursor, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cifras, pero ahora me moví hacia la izquierda, hacia la derecha. Como me moví hacia la derecha, aquí compenso con un número negativo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, es un poco más eficiente la representación de este número tan pequeño en base binaria. Lo mismo aplica para la base decimal, ¿sí? Profe, ¿no sería a la -7? Bien, no sé si conté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 queda aquí. 8. Tiene que quedar después del 1. Ah, tiene que quedar después. Ah, pensé que solo eran los ceros después de la coma. No. Hasta Fíjense, el primer 1 que hay. la coma ahora queda aquí. ¿Sí? Para que coincida con este número. 1,01. Entonces se mueve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta aquí. Pero todavía me falta 1 para que el 1 que esté aquí, o bueno, el dígito que está acá, quede como parte entera. Por eso son 8. Son los espacios que mueve la coma. Exactamente. Son los espacios que se mueve la coma. Gracias. ¿Listo? Vamos a poner este mismo ejemplo. Bueno, sí, este mismo ejemplo. No importa que tenga solo unos y ceros. En la parte decimal. Y fíjense cómo cambia. Y pongámoslo acá. Si yo lo pongo aquí en base 10, me voy a mover la coma los mismos lugares, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces el exponente queda bien, igual, el número queda igual, pero lo único que me va a determinar la diferencia es la base. ¿Listo? Por lo tanto, esos números, aunque en apariencia son los mismos, solamente cambia aquí la base. Entonces, lo que buscamos precisamente con esa representación normalizada es que podamos llevar cualquier cantidad a esta estructura. Obviamente, aquí pueden aparecer más cifras decimales, por eso aquí por lo menos llegamos a 4, pero pueden ser infinitas o finitas, pero de acuerdo a la cantidad que nosotros podamos representar. Y en el sistema binario mantenemos la misma estructura. Ahora, como les decía, pues esta representación puede ser infinita. Si nosotros verificamos, bueno, si hacemos esta conversión de números, por ejemplo, este 1.1 en base 10 tiene esta representación en base binaria, que realmente es una representación infinita. ¿Sí? Entonces, así como existen números en base 10 que nosotros sabemos que son infinitos, que no tienen un número finito de cifras fraccionarias, en representación binaria o en otros sistemas, números que aquí son tan sencillos, pueden tener una representación infinita, es decir, no se podrían representar exactamente en la base binaria.
¿Listo? ¿Por qué hablamos tanto, por qué hago tanto énfasis en la parte del sistema binario? Porque cuando estemos implementando métodos numéricos, debemos saber cómo se hacen los cálculos a nivel de un sistema de cómputo. Y esto se hace con el estándar IEEE 754, que toma como referencia esta representación normalizada en una base binaria de la cantidad para almacenar los números de forma eficiente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, aquí hay un resumen, ya lo vamos a ver, digamos que más paso a paso. Pero en resumen, el estándar IEEE nos permite almacenar una cantidad a partir de un estándar definido que consiste, bueno, entre otras, en dos representaciones que son las más conocidas. Entonces, cuando ustedes escuchan representación de 32 bits o representación o precisión de 64 bits, hacemos referencia a esta forma de almacenamiento. Y es que los sistemas de cómputo almacenan simplemente con información en bits, es decir, unos y ceros. Entonces, podemos nosotros representar un número con esta estructura, con 32 bits, por ejemplo, si utilizamos uno de esos bits para representar el signo, 8 bits para representar el exponente y 23 bits para representar la fracción. ¿Qué es la fracción? Esto que está aquí después de la coma. Recuerdan que este 1 siempre es fijo porque estamos en sistema binario. Entonces, este número nunca lo almacenamos y lo que almacenamos es lo que aparece después de la coma. Almacenamos este exponente, esta n, que es el que almacenamos acá en esta parte. Si queremos verlo con representación doble o de 64 bits, pues por supuesto que tenemos más bits para el exponente y más bits para la fracción, pero la estructura es la misma. Entonces, para poder llegar a nosotros hablar en esta representación, tenemos que repasar o aprender cómo manejar o cómo convertir números entre sistemas decimales, entre sistemas de representación decimal y binario. Entonces, si ustedes ya saben, vamos a hacer un repaso. Si de pronto no han tenido esa oportunidad, pues vamos a aprender cómo hacer esas conversiones entre decimales y binarios. Entonces, si tenemos un número decimal, de hecho nosotros lo hicimos en algún momento por acá, pero vamos a verlo ahora con el paso a paso. Si tenemos un número decimal y queremos convertirlo a un binario, lo que hacemos es aplicar divisiones sucesivas entre 2 y tomar los residuos desde el último al primero, pues como se representa aquí. Entonces vamos a verlo paso a paso. En este caso vamos a ver con este ejemplo del número 28, que lo vamos a convertir a binario. Entonces aquí habla de divisiones sucesivas. Entonces empezamos dividiendo el 28 entre 2, lo cual nos da 14, y el residuo en esa división es 0, porque la división es exacta. Entonces vamos dejando aquí ese residuo que nos va a servir para después representar el número. Tomamos el valor de esa división, de allí el término sucesivo, y lo volvemos a dividir entre 2. ¿Sí? Entonces ese 14 lo dividimos entre 2, el resultado es 7. La división es exacta, por lo tanto el residuo otra vez es 0. Tomamos ese 7, lo dividimos entre 2 y el resultado es 3 con residuo 1. Es decir, 3 por 2 nos da 6 y necesitamos un número adicional, un residuo de 1 para llegar al 7 que nos daría este número original. Entonces, vamos almacenando ese residuo que ahora es 1. Tomamos el 3 que fue el que nos quedó
dividimos entre 2 y el resultado es 1 con residuo es 1. Entonces, cuando llegamos aquí a que el resultado sea 1, hemos terminado esta parte de las divisiones sucesivas y podemos ya reconstruir nuestro número binario. Entonces, ese 1 siempre va a ser nuestro bit más significativo. Bien, entonces, partimos desde ahí. El bit más significativo quiere decir el que está más a la izquierda. Partimos de ese bit más significativo y vamos tomando los residuos que obtuvimos, pero en orden inverso. Entonces, el último residuo que obtuvimos es el 1, el anterior que obtuvimos fue otro 1, antes que ese obtuvimos un 0, y de último tomamos el primer residuo que se obtuvo, que ahora corresponde al bit menos significativo. De esa manera, la representación en binario del 28 es 1, 1, 1, 0 y 0. ¿Listo? ¿Es clara la idea entonces de cómo hacer esa conversión entre decimal y binario? Más o menos, obviamente hay que hacer más prácticas, pero digamos que está clara la idea con esa cantidad. ¿Este ejemplo está claro? Sí, profe. Profe, tengo dos preguntas. ¿Correcto? Sí. La primera, esas bases que tienen los números, 28 en base 10 y el número binario en base 2. Eso, o sea, ¿por qué están ahí? ¿Qué representa? Y lo segundo, ¿cómo uno, o sea, sería como un proceso similar el convertirlo de binario a decimal? Bien, sí, para la conversión de binario a decimal, la vamos a ver ahorita más adelante. Y la base es ese numerito que aparece ahí, sí corresponde a la base, y es una manera de distinguir los números. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener este 11100, si le ponemos aquí un base, la base 10, correspondería al número 11100. ¿Sí? Entonces es como para hacer esa distinción, simplemente, que me representa, bueno, este número está en base 2 y este número está en base 10. Profe, tengo una pregunta. ¿Correcto? Sí. Es que a la hora de colocar resultado binario, pues, no sé qué pasó, no escuché bien, entonces no supe cómo colocó 1100. Bien. Entonces, nosotros hicimos las divisiones sucesivas y en cada una de las divisiones fuimos guardando el residuo, que es el que está aquí en esta columna. En la última división es cuando el resultado, que es el diferente al residuo, es el resultado que va quedando acá, es 1. ¿Sí? Cuando llegamos a este 1, de ese mismo número 1, que denominamos bit más significativo, es de donde partimos a construir nuestro número binario. Entonces, tomamos el 1, ¿sí? Es el número que aparece acá. Tomamos el último residuo, que es el resultado, bueno, es el residuo de la misma última división, que también es 1 en este caso. Tomamos el residuo anterior, que sigue siendo 1, y tomamos los otros los dos primeros, que fueron el segundo, que el residuo fue 0, y el primero, que el residuo fue 0. De ahí que venga esta flecha aquí, en esta dirección, que me dice, yo parto del resultado, ¿sí?, de la última división, que fue 3 dividido en 2 igual a 1, y de ahí empiezo a tomar los residuos en orden inverso a como los obtuve. Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Y cómo se dan las comas en el binario? Ya vamos para allá. Haciendo... Ah, listo. ¿Hay alguien más con la mano levantada? Sí. No. Ah, era la misma. Sí, Profe, ¿me escucha? sí. ¿Por qué hacemos eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Que la conversión a binario? Sí, ¿para qué? Para solo ponerlo. Bueno, la conversión a binario va a ser un paso importante cuando nosotros estemos trabajando en esta representación. Ahorita ya les voy a presentar cómo se construye esta representación
Y para eso vamos a tener debemos tener muy claro esas conversiones entre binario y decimal. Profe, Bueno, profe, disculpe, gracias. ¿Sí? la cuestión era de que si estábamos convirtiendo el número 28, ¿por qué abajo lo expresó como 28 y la base 10? Esa es mi cuestión. Porque este 28 está en base decimal. Aquí me dice, bueno, el ejemplo que Listo. O sea, desde decimal a binario. el 10 está representando es que es decimal. Sí, exactamente. Listo, listo. Gracias. Listo. Me preguntaban por las comas. Entonces, cuando tenemos un número fraccionario, en este caso del ejemplo es 42,375 y queremos pasarlo a binario. Entonces, la primera parte consiste en convertir la parte entera, que en este caso sería 42, de la misma forma que lo hicimos con el ejemplo del 28. Entonces va, 42 dividido entre 2 me da 21, el residuo es 0, tomo ese 21, lo divido entre 2 y me da 10, ahora el residuo es 1, 10 lo divido entre 2 y el resultado es 5 con residuo 0, 5 dividido entre 2 es igual a 2 con residuo 1, y 2 dividido entre 2 es 1 y el residuo es 0. Sí, aquí lo hice un poco más rápido, pero la idea es la misma. Y cuando obtengo ese 1 acá en la última división, entonces parto de ahí para la construcción del número. 1, luego los residuos en orden inverso, 0, 1, 0, 1 y 0. Esto me da el número 42. A eso tengo que agregarle la parte fraccionaria. Y si en la parte entera hacía divisiones entre 2, en la parte fraccionaria voy a hacer multiplicaciones. ¿Listo? Bien. Entonces, tenemos el 0.375, que es la parte fraccionaria, y ese lo multiplicamos por 2. Eso nos da 0.75, y antes tomábamos el residuo, ahora vamos a tomar la parte entera. Entonces, la parte entera de 0.75 es 0. Continuamos con la parte fraccionaria, que sigue siendo completo, el 0.75, y lo multiplicamos por 2. Eso me da 1.5. De ese 1.5, tomo la parte entera. Muchachos, por favor, mantengamos los micrófonos cerrados. Sí, entonces decía, de ese 1.5, tomo la parte entera, que es 1, y la parte fraccionaria, continúo con el proceso. Tomo 0.5 por 2, eso me da 1, de ahí la parte entera es 1, y como la parte fraccionaria es 0, puedo decir que terminé, ¿sí? Porque aquí continuaría con 0 por 2, 0 por 2, entonces hasta aquí pues ya puedo decir que terminé. No siempre voy a terminar, entonces hay que tener muy en cuenta que aquí pues una forma de parar es llegar a que el resultado es 1 o que el resultado es 0. Y la otra forma de parar es decir, ya tengo bits suficientes para representar la cantidad con cierta precisión. Y la parte fraccionaria del número binario va a ser esas partes enteras o los dígitos que representan la parte entera. Y esta vez sí los tomo en el mismo orden en el que los obtuve. ¿Sí? Entonces me queda 0, 1 y 1. ¿Listo? De esta forma construyo el número decimal. En el caso de número, construyo la representación de este número decimal que es fraccionario en una representación binaria que también es fraccionaria. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? No, señor.
Bien, entonces, Profe, ¿me deja ver la del 42? listo. Acá. Digamos que aquí en resumen, para la parte entera lo que hacemos es dividir entre 2 y para la parte fraccionaria multiplicar por 2. Acá tomamos el residuo, acá tomamos la parte entera, aquí las tomamos en, digamos, en orden inverso y aquí en el mismo orden que obtuvimos. ¿Listo? Profe, qué pena. Sí. MATLAB ya tiene funciones para pasar, para cambiar de base, ¿cierto? Yo creería que sí. La verdad no las he utilizado, pero yo creería que sí. Y bueno, y si no está MATLAB, pues en línea hay muchas herramientas también para hacer esas conversiones. Sin embargo, la idea, más que hacer las conversiones, es entenderlas. Entonces, digamos que en la práctica nosotros no vamos a estar convirtiendo todo el tiempo de decimal a binario y de binario a decimal, pero sí es muy útil que sepamos cómo funciona para entender realmente cómo operan nuestros sistemas de cómputo cuando nosotros implementamos un programa. ¿Listo? Si ahora tenemos el problema opuesto, que es que tenemos un número binario y queremos pasarlo a decimal, entonces tenemos este número binario. Aquí no aparece ninguna coma, entonces se asume que la coma está al final. Y lo que hacemos es lo mismo que hacíamos con la base decimal. Multiplicar el dígito correspondiente por la base elevada al correspondiente exponente. Entonces, si partimos de acá, la base es 2, el exponente inicial es 0, hacia la izquierda vamos aumentando, exponente 1, exponente 2, exponente 3, exponente 4, exponente 5, etc. De tal manera que si nosotros queremos convertir este número 110101 a decimal, lo que hacemos es tomar este 1 por 2 a la 0, que es 1, más 0 por 2 a la 1, pues me da 0. 1 por 2 a la 2, 4. 0 por 2 a la 3, bueno, sería 0 por 8, pero nos sigue dando 0. 1 por 2 a la 4, 16. Y 1 por 2 a la 5, 32. La suma de estos números es la que me da la representación en base 10. Si tenemos un número decimal, la idea es la misma. Convertimos la parte entera por un lado con la misma estructura. Desde el punto hacia la izquierda, empezando por 0, 1, 2 y 3 en el exponente. La base es 2, por supuesto. Y para la parte fraccionaria, lo que tenemos es 1, bueno, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4. Esto corresponde a un medio, a un cuarto, a un octavo, a un 16avo. ¿Sí? Y aquí pues aparecen las representaciones en número fraccionario con coma. Entonces 1 por un medio me va a dar 0.5, 1 por un cuarto es 0.25, 0 por un octavo es 0 y 1 por un 16avo es 0.0625. Para construir la representación decimal de ese número binario, que esta vez tiene la coma acá como número fraccionario, simplemente sumamos el producto de esas multiplicaciones y obtenemos un número decimal que también tiene parte entera y parte fraccionaria. ¿Listo? ¿Se entiende la idea? Sí, señor. Vale, perfecto. Yo quedé más o menos, profe. Bien. Entendimos esta parte, ¿sí? No, profe. ¿No?
Listo. Entonces, este es nuestro número fraccionario, perdón, nuestro número binario, 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Está en base binaria. Queremos pasarlo a base decimal. Aquí en ningún momento tenemos una coma que nos diga, bueno, es un número fraccionario, entonces asumimos que la coma está acá, por lo tanto la omitimos y escribimos nuestro número así. Cada uno de esos dígitos, al igual que en la base 10, me representa un conjunto de la base elevado en exponente. Entonces, el primer número que aparece acá más a la derecha corresponde al 2 a la 0. Entonces, como hay un 1, yo tomo ese 1 y lo multiplico por 2 a la 0, que pues corresponde a 1. Y el resultado ya en la base del número sería pues 1. Si ahora tengo 0 en la posición de 2 a la 1, entonces voy a multiplicar 0 por 2 a la 1, me va a mantener aquí el 0. Así voy a continuar. Profe, entonces ¿Sí? es como invertir, digamos, en el anterior para pasarlo, dividíamos y multiplicamos. Ahora multiplicamos y dividimos si hay un número fraccionario. Sí, también es una forma de verlo. Ya. Sí, de hecho sí, es una multiplicación acá. Y para la parte fraccionaria, pues aunque yo lo expreso como una multiplicación, realmente es una división. Aquí tengo un medio, un cuarto, un octavo y un 16avo. Y de acuerdo a si me aparece un 1 o un 0, yo tomo esa ponderación y la sumo o simplemente sumo un 0. ¿Listo? Ahora sí es un poco más claro. Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a parar 5 minuticos para estirarnos, para pronto ir al baño y ya continuamos con la Gracias, profe. última parte. ¿Listo? Gracias, profe. Bien. ¿Listo? ¿Me oyen bien, cierto? Sí, profe. Sí, señor. Vale. Entonces continúo. Bueno, vimos, digamos, de manera muy rápida cómo convertir entre binario y decimal y entre decimal y binario. Eso nos sirve como insumo para otras representaciones, de las cuales, pues la primera es la más intuitiva, que es signo magnitud. Entonces, si nosotros representamos un número en signo magnitud, lo que hacemos es cambiar el signo, reemplazarlo por un bit. Y la convención o lo que se define es que si tenemos un número positivo, agreguemos un bit en 0 a la izquierda, y si tenemos un número negativo, le agreguemos un bit en 0, en 1 a la izquierda. ¿Sí? Entonces, el bit que agregamos a la izquierda, si es 0, quiere decir que es un número positivo, y si es un 1, me representa un número negativo. Entonces, si el 12, por ejemplo, lo convertimos de base decimal a base binaria y hacemos con el procedimiento que vimos acá, ¿sí? De divisiones sucesivas, tenemos esta representación, 1, 1, 0, 0. Ahora, si representamos el más 12 con la representación de signo magnitud, tenemos que agregar un bit, que en este caso sería 0 por el signo positivo, y si es el menos 12, pues el bit sería 1, que representa el signo negativo. ¿Sí? Profe, o sea que uno siempre que observe un número binario, el primer número va a estar representando el signo, y de ahí para adelante sí es ya el número binario como tal. No, no siempre. Esta representación que está acá
es una representación particular que se denomina signo magnitud. Vamos a ir. ¿Y se diferencia porque ya no lleva la base? Bueno, vamos a ponerle, digamos acá, bueno, esto está aquí. Vamos a ponerle precisamente, si de pronto pongámosle esa nomenclatura para distinguirlo entre pues, el número binario como tal y la representación en signo magnitud. No, todavía no es complemento a 2. Ya vamos para complemento a 2, pero por ahora esto es simplemente signo magnitud. Bien, aquí hay otro mensaje. Listo. Entonces, por ahora para nosotros, la forma de distinguirlos va a ser con este subíndice. Podemos agregarle paréntesis o podemos dejarlo así sin paréntesis. O podemos escribir explícitamente la representación en base binaria o la representación en signo magnitud. Antes de pasar al complemento a 2 que menciona el compañero en el chat, ¿sí? Tenemos que ver el complemento a 1. Entonces, el signo magnitud nos permite representar números tanto positivos como negativos. El complemento a 1 hace lo mismo, pero de una forma ligeramente diferente. ¿Sí? Entonces, con el complemento a 1, lo que hacemos es, si tenemos un número positivo, su complemento a 1 corresponde al mismo número, pero intercambiando los bits 0 por 1 y los bits 1 por 0. En ese caso, fíjense que acá tengo el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, bueno, incluyamos el 0, que los puedo representar con 3 bits, porque el 7 es 111, el 6 es 110, el 5 es 101, el 4 es 100, y así sucesivamente. Pero aunque los puedo representar con 3 bits, incluí un cuarto. Entonces, el complemento a 1 para números positivos es básicamente la misma representación en signo magnitud. ¿Sí? Tengo el número, le agrego un 0 a la izquierda y tengo el número positivo. A partir de ese número positivo, que es prácticamente el mismo que en signo magnitud, yo lo que hago es cambiarle los bits o intercambiarlos por el opuesto. Entonces, tengo el 7 positivo como 011, 0111 y lo convierto en 1, 0, 0, 0. ¿Sí? El 0 que estaba acá lo pasé a 1 y los otros 3 unos los convertí en 0. Y este es el complemento a 1 y me representa el complemento a 1 de 7 y me representaría el menos 7. El complemento a 1 de 6 positivo me representaría el menos 6 y es 1, 0, 0, 1. Y así sucesivamente lo hago con el 5 y el menos 5, 4, menos 4, 3, menos 3, 2, menos 2, 1 y menos 1, pero aquí queda esta representación. Siguiendo la misma lógica, el 0, 0, 0, 0 me representaría el más 0 y el 1, 1, 1, 1 me representaría menos 0. En complemento a 1, ambos representan el 0. ¿Sí? Por lo tanto, se está perdiendo una combinación que me podría permitir representar otro número. De allí viene el complemento a 2. Entonces, con el complemento a 2 podemos verlo de dos maneras. Entonces, la primera manera, que sería la definición formal, corresponde a que el complemento a 2 de un número equivale a esta expresión. Entonces, 2 a la n, que n es el número de bits, menos el número. ¿Sí? Entonces,
Para el complemento A2 con los números positivos, partimos de la misma representación, signo, magnitud y complemento A1. Entonces mantenemos la misma estructura con los números positivos, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, y así sucesivamente. Si queremos hallar el complemento A2 del más 7, tendríamos, bueno, 7 está representado en este caso con 4 bits, por lo tanto, 2 a la 4 será 16, menos 7 corresponde a 9. Si representamos el 9 en número binario, sería de esta forma, 1, 0, 0, 1, y en complemento a 2 correspondería al menos 7. ¿Sí? El complemento a 2 de 6 sería 2 a la 4, 16, menos 6, entonces tendríamos 10. 10 en binario es 1, 0, 1, 0, y ese me representaría el menos 6. Y así podría hacerlo con todos los números. Una forma más sencilla, es la forma alternativa, es tomar el complemento a 1 y sumarle un bit. ¿Sí? Entonces la suma en binario es similar a la suma en decimal. Entonces si tengo, por ejemplo, acá, este es el más 7, 0, 1, 1, 1. Su complemento a 1 es el que está acá, 1, 0, 0, 0. Y si a ese 1, 0, 0, 0 le sumo 1, se convierte en 1, 0, 0, 1, que sería equivalente al menos 7 en complemento a 2. Entonces de ahí tenemos las dos alternativas para representar el complemento a 2, y que son con esta fórmula, que es la definición, y a partir del complemento a 1. Entonces, para los números positivos no ha cambiado nada. Fíjense que la estructura sigue siendo la misma. El 7 positivo es lo mismo, el 6 positivo es igual, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Y los que cambian son los números negativos. ¿Y cómo cambian? A partir de esta relación. El complemento a 2 de un número X es igual a su complemento a 1 más 1, solo aplica a los números negativos. Esto me permite, digamos, que yo pueda establecer un rango de representación para cada una de estas representaciones. Entonces, cuando hablábamos de la representación binaria normal, con 4 bits podemos representar números entre 0 y 15. Nosotros no lo vimos, pero lo podemos hacer. Cuando hablamos de representación en signo magnitud, ¿sí? Podemos representar números más pequeños, bueno, una cantidad de números más pequeños en magnitud, pero ahora con la oportunidad de representar números negativos. Esta ventaja la mantenemos con la representación en complemento a 1 y con la representación en complemento a 2, que además me permite representar un número adicional. Entonces, fíjense que nada más con 4 bits, en complemento a 1, yo represento el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, que lo represento 2 veces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Es decir, con 4 bits en complemento a 1, yo represento desde el menos 2 a la 4 menos 1, es decir, 2 a la 3, es 8, menos 8 menos 1, o sea, menos 7, hasta el 8 menos 1, 7. ¿Sí? Desde el menos 7, perdón, este es el complemento a 1, desde el menos 7 hasta 7 puedo representar. Con complemento a 2 puedo representar un número más, entonces lo represento desde menos 8 hasta 7. Fíjense aquí la diferencia en el cálculo del rango. Este menos 1 de acá no aparece. Sin embargo,
si lo comparamos con la representación binaria, aquí teníamos 2 a la n menos 1. Acá tenemos 2 a la n menos 1. O sea, el menos 1 está dentro del exponente, aquí el menos 1 está por debajo. Es un poco confuso, es más, digamos, va a ser más claro en la medida en la que nosotros empecemos a practicar, y pues para eso vamos a tener la próxima clase. ¿Se entiende la idea? Yo sé que de pronto no es 100% claro, pero por lo menos la idea de las representaciones que están acá, signo magnitud, complemento a 1 y complemento a 2. Profe, el rango entre de signo magnitud, complemento a 1 son lo mismo. Sí. Ah, ok. Sí, yo sé que todavía puede ser un poco confuso, entonces va a quedar un poco más claro cuando empecemos a practicar en el tallercito que corresponde a este tema. Me faltó de pronto agregar una tabla de signo magnitud para que ustedes pudieran ver la diferencia con el complemento a 1, pero digamos que nosotros nos podemos dar cuenta que el rango es el mismo, porque si representamos, si en vez de poner aquí 12, ponemos 0, la representación del más 2, del más 0 y el menos 0 es diferente, pero, es decir, estaríamos representando, al igual que con complemento a 1, el número 0 de dos formas diferentes. Entonces, con complemento a... no, pues cambiamos aquí mientras hago la claridad. Entonces, si pongo la representación de 0 en binario con 4 bits, sería esta forma. Si voy a mirar el más 0, sería 5 ceros, y si pongo menos 0, tendríamos un 1 del signo y 4 ceros de la magnitud. Dos representaciones diferentes que me están indicando el mismo número, es el mismo 0. En este caso, para nosotros 0 es exactamente 0, ya sea menos 0 o ya sea más 0. Entonces, ahí se pierde una representación, al igual que la perdemos con el complemento a 1. Acá con el más 0 en todos los ceros y menos 0 con todos los 1. El complemento a 2 aparece para resolver esa, digamos, ese desperdicio de recursos, ¿sí? Me permite, es casi que desfasar el complemento a 1 para los números negativos, y me permite representar un número adicional. De ahí que el rango no empiece en, por ejemplo, aquí, menos 2 a la n menos 1, sino solo en menos 2 a la n menos 1. Volvemos a nuestro estándar IEEE 754, que, bueno, nos interesa sobre todo la precisión simple de 32 bits y la precisión doble de 64 bits. ¿Para qué vimos todo esto que está acá? Bueno, porque esta representación almacena el número del exponente en complemento a 2. Para ver el complemento a 2 necesitábamos ver el complemento a 1, y para el complemento a 1 necesitamos entender el signo magnitud. Entonces, si nosotros queremos representar un número decimal en el estándar IEEE 754, lo que hacemos es seguir esta serie de pasos. Entonces, lo primero que hacemos es convertir el número decimal a binario, que fue lo primero que vimos hace un rato. Convertir ese número binario a notación científica, que es el formato que hablábamos de punto flotante normalizado. De allí podemos obtener el número que corresponde a la mantisa, el número que corresponde al exponente, y a ese exponente tenemos que hacerle una transformación. Entonces aquí aparece
cómo se construye esa transformación. Y esa transformación es una forma de representar también el complemento a 2. Ahora, si tenemos una precisión simple, la transformación implica sumarle al exponente 127 y luego convertir ese número en binario. Si la precisión es doble, convertimos el exponente sumándole 1023 y lo pasamos a binario. Y de allí, entonces, podemos formar la estructura, que será una trama de 32 bits en el caso de precisión simple, de los cuales el primero corresponde al signo, los 8 siguientes corresponden al exponente, y utilizamos 23 bits para expresar la mantisa, que es el que me da como el significado del número. Con la precisión doble, la estructura es la misma, 1 bit para el signo, 11 bits para el exponente, y 52 bits para la mantisa. Fíjense que acá pues tenemos una capacidad mayor, y eso nos permitiría almacenar números más grandes. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, si yo quiero convertir el número 63, que bueno, aquí me olvidé de ponerle la base. Vamos a ponerlo acá como ecuación para ponerle base 10. Aquí ya, ahora sí. Entonces tenemos ese número 63 y lo convertimos a binario. Bueno, aquí digamos que me obvié esa secuencia de pasos, pero sería tomar las divisiones sucesivas entre 2 y de ahí escribir los residuos en orden inverso. Entonces, ese 63 en base decimal corresponde a 6 unos en base binaria. Si yo convierto ese número binario a el número binario en notación científica, aparece este número. Fíjese, tengo la coma acá, la muevo 1, 2, 3, 4, 5 lugares hacia la izquierda, aparece 1 punto o 1 coma y 5 unos, y esos 5 lugares que corrí los compenso multiplicando por 2 a la 5. La mantisa son los números que quedan después de la coma. Entonces son 1, 2, 3, 4 y 5 unos. Y como la mantisa en precisión simple está compuesta por 23 bits, a esos 5 bits le agrego 18 ceros para completar la trama de 23 bits. Lo siguiente es la transformación del exponente. El exponente que obtuve como resultado fue 5. Estoy en precisión simple, entonces le agrego a ese 5 127 y convierto el número en binario. Entonces 5 más 127 me da 132 y 132 lo convierto a binario. Otra vez, divisiones sucesivas entre 2 y me queda este número de 8 bits. ¿El 5 de dónde salió? Ese 5 viene de este 2 a la 5, que viene de transformar este trama de 6 unos a una notación científica, es decir, a la notación normalizada de la que hablábamos al principio de la clase, ¿sí? Profe, ¿y por qué la mantisa con todos esos ceros? La mantisa son todos estos ceros porque el computador tiene que almacenar sí o sí la trama de los 32 bits. Entonces, donde nosotros no tenemos más cantidad, simplemente rellenamos con ceros. ¿Sí es claro? Profe, ¿y por qué arriba el número tiene 6 unos y abajo aparecen solo 5? Listo, entonces tenemos aquí 6 unos y lo pasamos a notación científica. Aquí siguen apareciendo estos 6 unos. 1 antes de la coma y 5 después.
tomamos los 5 que están después y recuerden, por acá viene al principio, cuando hablábamos de esta representación en punto flotante normalizada, decíamos que este 1 que está acá lo ignoramos porque sabemos que siempre será 1. ¿Sí? Entonces simplemente la mantisa Ok. está compuesta por los dígitos que están después de la coma. Si volvemos al ejemplo, acá, como siempre vamos a tener un 1 acá antes de la coma, la mantisa es los que están después. En este caso son 5. ¿Sí? Listo. Profe, y por ejemplo, si la última división fuera exacta y por ejemplo quedara 2 dividido 2, entonces... Ah, no, mentira, siempre va a quedar un 1 al principio. Siempre va Sería a quedar. 1, 0. Ah, sí, sí, sí. Ahora, si nosotros necesitáramos completar una cantidad de bits, pues tendríamos que rellenar con ceros. Ahí es donde aparecerían los ceros al principio. Pero como en este caso lo que hacemos es lo contrario, es pasarlo a la notación científica, siempre necesitamos ese 1 aquí al principio. Va a quedar este 1 acá, por lo tanto, ese 1 no se almacena porque todos sabemos que ahí va un 1 y almacenamos lo que está después, que es lo que me representa el número. Como aquí van a seguir infinitos cifras, solo que son ceros, nosotros llegamos hasta completar nuestra trama de 23 bits para la mantisa. De aquí, ¿qué nos queda? La mantisa que está acá y el exponente que es 5. 5, a ese 5 le sumamos el 127 de la transformación que corresponde a la precisión simple, nos da 132. Si lo convertimos a binario nos da este número. Y esto es el que corresponde al exponente. Entonces, cuando yo voy a almacenar ese 63 en esta estructura de estándar IEEE 754 con precisión simple, voy a tener una trama de 32 bits, de los cuales son el primero que me corresponde al signo. Yo dije que estaba trabajando con el 63, entonces el signo corresponde a un bit 0. El exponente me corresponde a estos 8 bits que están acá. Y la mantisa son los restantes 23 bits para completar los 32. De manera que un computador con arquitectura de 32 bits me almacena el 63 de esta forma, con precisión simple, con esta trama de bits. Bueno, aquí yo les puse este guión para separar el signo del exponente y el exponente de la mantisa. Pero esta es la forma en la que un sistema de cómputo almacena el número 63 en precisión simple. ¿Listo? Ahora, si lo que tenemos es lo contrario, tenemos el estándar, bueno, digamos el estándar IEEE 754, no hablemos por ahora de precisión, y queremos convertirlo a decimal, lo que hacemos es seguir esta secuencia de pasos. Primero identificamos el signo que corresponde al primer bit, recuperamos el exponente que corresponde a tomar los 8 bits siguientes. Aquí, bueno, realmente eran 11, no 1. 11 bits de la precisión doble. Entonces los bits que corresponden al exponente lo pasamos a decimal. Si es precisión simple le restamos 127. Si es precisión doble le restamos 1023. Y eso corresponde a nuestro exponente. Ahora recuperamos la mantisa. Esa mantisa corresponde a los últimos 23 bits para la precisión simple o los últimos 52 para la precisión doble. Y fíjense que construimos el número así, con la base
bueno, con la base no, bueno, construimos el número de la representación con un 1 en la parte entera, un punto o una coma que corresponde a la parte fraccionaria, y la mantisa me representa los números de esa parte fraccionaria. Entonces, el 1 que no almacenamos acá, aparece acá porque siempre será un 1, cuando estamos haciendo el paso, el procedimiento inverso. De allí, podemos pasar de esta representación con mantisa, 1 punto y la mantisa por 2 a la exponente que tenemos acá. Podemos obtener el número en binario y ahí encontrar el número decimal. Entonces, ahora tenemos esta representación acá. Esta trama de bits que corresponde a un 1100, 0010, 0111, 1100 y otra trama de ceros. Profe, una pregunta. ¿Sí? A nosotros siempre nos van a decir si es precisión simple o si es precisión doble o la tenemos. Sí, claro, hay que hacer la claridad entre si es precisión simple o precisión doble. Ah, ok. De todas maneras, la precisión simple son 32 bits. ¿Listo? En este caso, esta precisión simple, bueno, este número en precisión simple, vamos a hacerle el procedimiento para obtener qué cantidad corresponde al número decimal. Entonces, tenemos que identificar, vamos a salirnos un poco de acá, ese primer bit. Sí, vamos a cambiarle de color. Me identifica el signo. Entonces, ese bit 1 quiere decir que el signo del número es negativo. Por lo tanto, el número que yo voy a representar será negativo. ¿Sí? Entonces, perdón, el número que estoy representando, que voy a encontrar, ya sé que es negativo porque miré el primer bit y era un 1. ¿Listo? ¿Qué sigue? De ese número tomo los 8 bits que corresponden al exponente. 8 bits porque estamos hablando de precisión simple. Un color que se alcance a apreciar, yo creo que ahí. Bien. ¿Listo? Son esos mismos bits que aparecen acá. 1, 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces 1, 4 ceros, 1, 2 ceros. Ese número en binario corresponde a 132 en decimal. Entonces podemos hacerlo, ya saben cómo, con los correspondientes, bueno, aquí serían multiplicaciones por la base 2 elevado al correspondiente exponente, y me daría que esta representación corresponde al 132. A ese 132 le resto 127 y obtengo este número 5, que es el exponente del número que yo voy a encontrar en decimal. Entonces ya sé que es negativo y que va multiplicado por 2 a la 5. Entonces falta mirar qué es lo que vamos a recuperar. Y ahí es donde encontramos, donde tomamos los bits de la mantisa. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle aquí otro color. Digamos, no, que se vea mejor. Bueno, pongámosle un color de por acá. ¿Listo? Esos bits de mantisa son los que aparecen acá. Fíjense, tenemos 5 unos y el resto en ceros. Entonces yo tomo los 5 unos. Los ceros no los escribo porque no, digamos que no me van a representar nada. Y cuando lo convierto utilizando ese 1 que sé que siempre está, el número me queda como 1, y 5 unos. Bien. Los ceros de la derecha pues sobran porque no me van a representar nada, ya que están después de la coma.
Y aquí ahora sí puedo obtener el número. Entonces les decía, el signo era negativo, pues aparece el menos. El número que yo recuperé de la mantisa es 1,11111, o sea, el que está acá, 1, y 5 unos. Y el exponente, bueno, 2 por 2 y el exponente 5, entonces por 2 a la 5. Por lo tanto, mi número va a ser menos y 6 unos. Recordamos que esos 6 unos correspondían a 63 y por lo tanto, la representación en toda esta trama de bits me corresponde al número menos 63 en base 10. De hecho, si ustedes comparan el número que obtuvimos acá, en el ejemplo de 63A estándar, con este número que me dan aquí para convertir de estándar a decimal, solamente cambia el primer bit. Y de ahí que en principio yo tenga 63 y en este ejemplo el resultado es menos 63. ¿Listo? Esa es más o menos la idea que se sigue para convertir números entre el estándar y triple 754, en el caso que nosotros lo hicimos de precisión simple, a decimal, y de decimal a precisamente ese estándar y triple 754. Bueno, a veces para representar toda esta cantidad de bits, lo podemos hacer de forma abreviada con la representación hexadecimal. Entonces también va a ser importante que ustedes la recuerden o que por lo menos la tengan a la mano esta tablita. Y es reemplazar 4 bits por un símbolo. Entonces si tenemos 4 bits en 0, lo reemplazamos por 0. 3 ceros y un 1 lo reemplazamos por 1. 0, 0, 1, 0 es 2. Así podemos continuar. Y del 10 en adelante lo vamos a representar con las letras A, B, C, D, E, F. Esa es la representación hexadecimal. Por lo tanto, si ustedes encuentran esta estructura, vamos a estar hablando de un número hexadecimal. Otra forma de representarlo es si le ponemos la base. Bueno, aquí tendría que ponerlo como ecuación. Base 16, que correspondería, sí, no se ubicó, Profe, y ahí en el segundo igual, el 0 por, eso es el signo, ¿verdad? ese 0 por simplemente me dice que también es representación hexadecimal, es una forma de representarlo. Entonces digamos que si lo encuentran así, quiere decir que es un número hexadecimal, ¿sí? Y lo cuentan después del por. Voy a tratar de cambiar los números que encuentra de esta forma para que sea pronto un poco más claro, pero si lo llegan a encontrar así, 0 por, entonces es para que sepan también que es hexadecimal. Y entonces aquí iríamos a mirar. El 4 corresponde a esta representación, 0, 1, 0, 0, que son los 4 primeros bits que aparecen acá. Luego 0, 0, 1, 0 es un 2, por eso tenemos aquí el 2. 0, 1, 1, 1 es el 7, de aquí entonces que sigue el 7, y así podemos, digamos, abreviar esta escritura de números binarios en una trama hexadecimal. Esto para que nosotros podamos verlo de forma compacta. ¿Listo? Bien, muchachos, esta parte pues es de pronto un poco pesada desde el punto de vista teórico.
nos vamos a ir soltando un poco más cuando en la próxima clase empecemos a trabajar más en la práctica con algunos ejercicios que les voy a traer. ¿Listo? Listo, bro. Vale. Listo, Entonces, profe. Listo, profe. Gracias. no sé si haya alguna otra pregunta antes de ir cerrando. No, no sé. Bien. Listo, entonces así dejaríamos por el día de hoy. Nos veríamos el día jueves para terminar con la parte, pues con los ejercicios relacionados con este tema. Y bueno, ahí ya afianzaríamos un poco más lo que corresponde a a la primera parte del curso. ¿Listo? Entonces, Profe, sí. y nos podría dejar unos ejercicios, o sea, más que tareas, sino como para la práctica individual de todo este tema. Sí, profesor. Aparte, pues podemos empezar la próxima clase con el taller y lo que no alcancemos a hacer, pues lo harían a parte individual. ¿O se refieren a antes? Antes. Pues si quieren, entonces ahorita que les suba la presentación, les comparto también ya los ejercicios para el jueves. Y lo que haríamos el jueves entonces sería discutirlos. Y ustedes pueden empezar desde hoy a trabajar. ¿Sí? Eso, profe, para pues resolver las dudas que queden de lo que uno no entendió. Listo. Entonces ahorita les comparto en la carpeta de Drive los dos archivos, la presentación y los ejercicios, ¿vale? Listo, profe. Bueno, Listo, sí, señor. Listo, profe, gracias. entonces así quedamos por hoy. Muchas gracias. Que tengan un feliz resto de día y nos vemos el día jueves. Listo, profe. Hasta luego. ¿Vale? Hasta luego.